Hola, bendiciones, feliz tarde. En este martes ya 1 de febrero iniciamos un nuevo mes donde ponemos en manos del Señor y en su divina providencia cada una de nuestras necesidades y cada uno de nuestros pensamientos y emociones. Decía que el santo millennial que fue beatificado en el año 2020, Carlo Acutis, que todos nacemos como originales, pero a veces nos esforzamos en convertirnos en fotocopias. Y justamente parte de esta reflexión yo la amarro mucho con el Evangelio que hoy meditamos. El Evangelio que hoy meditamos está en función de dos milagros que hace Jesús. El contexto es, según lo que nos presenta Marcos, que Jesús está ahí predicando y lo busca Jairo, que era una persona influyente dentro del Sanedrín, pidiéndole ayuda porque su hija está muy enferma y está a punto de morir. Jesús se dispone a ayudarle. Y en ese proceso dice que una mujer que tenía flujos de sangre, lo que se conoce como una hemorroísa, toca ya cansada de no tener respuesta y no encontrar la salud que ella buscaba, toca el manto de Jesús y Jesús siente cómo se desprende de él una fuerza sanadora, una gracia santificante. Y bueno, Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Y lo cual, ante la cantidad de personas que siguen a Jesús, la respuesta es muy interesante porque dicen, hay una multitud de gente, ¿cómo saber quién te ha tocado? Pero Jesús sí sabe por quién fue tocado, y hasta que la hemorroísa dice que fue ella y le explica lo sucedido. ¿Y por qué hace yo esa relación con la frase de Carlo Acutis? Porque muchas veces eso nos ocurre dentro de la iglesia. Vivimos programados, por decirlo de alguna manera, en un cronograma de actividades que pueden reducirse simplemente a las celebraciones litúrgicas dominicales, o inclusive algunos más piadosos al rezo del rosario diariamente o en cada cierto momento, algunos la liturgia de las horas. Y ojo, en este caso no estoy cuestionando esto, más bien, bendito Dios, que haya personas que sacan el rato para vivir la Eucaristía, sacan el rato para rezar el rosario, sacan el rato para hacer la oración, la liturgia de las horas o alguna otra oración que les guste. Pero qué importante es no estar ahí en ese camino, alrededor expectantes, pero sin profundizar ese encuentro que es necesario con Jesús para que nos sane. Muchas veces pensamos que por estar ahí metidos en ciertos aspectos de iglesia y demás, estamos verdaderamente teniendo una relación con Cristo. Pero en el momento, veamos que de un grupo maravilloso de personas, de un grupo enorme de personas, solo una es capaz de hacer de que Jesús salga una gracia santificante. ¿Y esto qué significa? ¿O cómo podemos llevar nuestra realidad? Que muchas veces habemos muchas personas viviendo experiencia de iglesia sin ser iglesia, diciéndonos cristianos, pero sin tener a Cristo como referencia. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque entonces en los momentos de dificultades, en los momentos de pruebas, en los momentos de dudas, nuestra fe y nuestra confianza, al no estar puesta en el lugar adecuado, que es justamente Cristo, nos lleva o nos conduce a tomar otros caminos, otras decisiones, buscar otras realidades, en fin, enfrentar cosas que más bien nos alejan. Esos paliativos o, ¿cómo decirlo? Algunos analgésicos que de un momento nos podrán hacer sentir bien, pero al final no se cura el mal profundamente. Entonces, de ahí es que es importante que si yo vivo dentro de la iglesia, si yo disfruto, comparto, se ha hecho parte de mi vida el vivir mi fe, profundicemos en un mayor encuentro con el Señor, de manera de que Él sea capaz de trastornar, o mejor dicho, de cambiar todas mis mentalidades y enfocarme en lo verdaderamente importante, que es justamente la santificación. Y también viene el tema de lo que al final, cómo resulta
toda esta historia con la hija de Jairo. Jesús se va acercando pues ya a la casa y le mandan a decir a Jairo que ya deje en paz al Señor, que ya su hija ha muerto. Y eso es un gran problema también que a veces tenemos, que es pues propiamente ante las adversidades, ante las dificultades, pensar que Jesús ya no va a funcionar, cuando es todo lo contrario. Más bien son en esos momentos donde más tenemos que aferrarnos del Señor. No se trata de que porque si nuestra vida ha caído en un bache, que porque si yo me he equivocado, si porque yo he caído, entonces significa que ya no soy importante para Dios. Esa mentalidad, por ejemplo, de aquel joven en la parábola del Padre Misericordioso y el Hijo Pródigo, o sea, ya no merezco llamarme hijo de Dios. No, pero Dios igual se acerca a ayudarnos en nuestras debilidades, a ayudarnos en nuestras flaquezas, incluso en aquellos momentos tan difíciles como cuando perdemos a un ser querido. Hoy, pues muchos hemos perdido a algún ser cercano y nos duele su ausencia, nos duele su falta de a nuestro lado, su cercanía. Pero Jesús nos dice, y si hemos vivido en fe, tranquilo, no está muerto. Tranquilo, levántate, está aquí conmigo, y es la esperanza a la que todos nos enfrentamos. Entonces, pidámosle al Señor verdaderamente, en primer lugar, la gracia de ser como la hemorroísa, o sea, la más enferma de las personas. Quizá mucha de la gente que estaba alrededor de Jesús, al no tener ningún problema, no tener ninguna enfermedad, por lo menos dentro de lo que ellos consideraban, pues nada más estaban ahí, queriendo pues estar a la par de Jesús, así un poquito de morbo, un poquito de, como decimos popularmente, de vinear qué ocurría. Pero verdaderamente entender que todos tenemos algo que ocupamos del Señor, algo que limpiar, algo que sanar, algo que crecer. Cada día, entre más reconozcamos nuestra necesidad de Dios, Dios más va a pues realizar su gracia en nosotros. Y segundo, cuando las situaciones estén tan difíciles y cuando sintamos que ya todo lo hemos perdido, nada más recordemos al Señor. No digamos, ya no voy a molestar al Señor, ya todo se perdió. Todo lo contrario, aferrémonos más a la gracia del Señor para que Él haga el milagro en cada uno de nosotros. Bendiciones.